vamos a preparar brownie fit sin azúcar con solo 3 ingredientes. Bueno, pues ya veréis qué receta más sencilla. Además es que este brownie lo vamos a hacer sin horno y lo haremos en 2 minutitos nada más, solo con 3 ingredientes y saludable, bajo en calorías, bajo en grasas, sin azúcares. Lo primero que vamos a hacer es poner en un cuenco que sea apto para microondas cacao puro en polvo, sin azúcar y desgrasado, y vamos a poner 30 gramos. Y a este cacao le vamos a añadir 70 gramos de agua fría. Y ahora pues vamos a mezclar hasta unificar los 2 ingredientes. Mirad qué pinta tiene esto. Y además huele fenomenal. Ahora opcionalmente podéis ponerle saborizante, edulcorante. De hecho yo os recomiendo que pongáis algún edulcorante, el que vosotros tengáis a mano. Además yo le voy a poner un saborizante y le voy a poner un poquitín de edulcorante. Mezclamos. Y ahora el último ingrediente que necesitamos es un huevo, que yo lo voy a cascar aquí en un bolecillo aparte. Y pues vamos a batirlo aquí un poco primero. Y ahora le añadimos el huevo batido a nuestra mezcla y vamos a unificarlo bien. Vamos a rebañar así un poquito los bordes. Pues ahora sí, ya nos vamos al microondas durante 2 minutos a máxima potencia. En el caso de mi microondas son 800 vatios. Aquí está recién sacado. ¿Veis que se ve así como el centro medio crudito? Bueno, pues así lo dejáis. No lo volváis a meter en el microondas. Es así como nos debe quedar. Vamos a dejarlo enfriar un poquito. Bueno, ahora que está así templadillo, vamos a intentar desmoldar. Ahí tenemos el brownie. Y ahora para decorar le voy a poner un sirope de chocolate blanco, que es también pues sin calorías. De hecho por 100 mililitros tiene 9 calorías, así que bueno, vamos a echarle un poquillo para decorarlo. Y aquí tenemos nuestro brownie fit con menos de 200 calorías por toda la porción. Así que ya veis que es ideal para desayunar y para disfrutar de nuestro momento dulce sin ningún tipo de remordimientos. Vamos a ver qué tal esta de esponjosidad. ¡Wow! Mirad, esto es increíble. Está súper suave. Y está delicioso. Os animo a todos a que lo preparéis, ya veréis que os va a encantar. Si te ha gustado la receta, regálame tu like, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no dudes en suscribirte para ver nuevas recetas cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo.